Muchos conocimos, disfrutamos y lloramos con la música de grandes artistas como Alzate, Rodolfo Aicardi o Jon Alex Castaño. Y otros se emocionaron al ver la increíble historia de Arelis Henao. Sin embargo, muchas veces desconocemos que la vida al inicio no les sonrió, pero gracias a su determinación, talento y constancia lograron llegar al éxito total en su vida. Quédate hasta el final y déjanos mostrarte estas historias tan inspiradoras de esas personalidades que queremos y que han dejado grandes recuerdos en nuestra vida. Rodolfo Aicardi. En un anterior video les mostramos cómo Marco Tulio Aicardi Rivera, conocido artísticamente como Rodolfo Aicardi, pasó de un éxito rotundo a vivir en la pobreza y la enfermedad. Sin embargo, y paradójicamente, uno de los reyes de los diciembres también vivió el proceso contrario, que fue pasar de las calles, el olvido, el hambre y la miseria al éxito total y rotundo. En el margen occidental del Magdalena hay un pueblo tradicional y colorido de la costa colombiana, Magangué. Su abuelo Arsenio Rivera era músico, como es costumbre en muchos pueblos del Caribe. Allí el pequeño Marco escuchaba atento a su abuelo cantar y tocar la guitarra. Su abuela, quien estaba a cargo de él la mayoría del tiempo, recibía quejas de Marco. Era un niño inquieto y luego de salir de la escuela se iba a jugar arrastrando sus carros y cantando canciones que ya había aprendido. De pequeño le decía a su abuela que de grande iba a ser famoso y se iba a comprar 3 carros de verdad. Debido a su indisciplina y malos resultados en la escuela, su familia lo mandó a estudiar a una población llamada Santa Cruz de Mompox. Allí los profesores lo alistaron en el coro de música religiosa de Mompox y allí se le vio un talento inexplicable. Su bajo rendimiento escolar continuó igual y continuaba en la escuela a regañadientes. Ya entrada su juventud, el pequeño Marco dejó los carritos y empezó a ofrecer sus servicios de serenatero, cantando a cambio de monedas y ofreciéndose para ir a llevar serenatas a la novia de cuanto muchacho se cruzaba en el camino. Su familia se enteró de esto, pero por más castigos que le impusieran él no estaba dispuesto a cambiar. Cierto día su madre entró en amoríos con un empresario, que estableció un vínculo fuerte con Marco y esto lo llevó a hundirse aún más en el camino de la noche. Fue así como su madre decidió enviarlo a un reformatorio a Cartagena. Allí cada mes Marco recibía una mensualidad para la manutención y cuidado del niño. Su madre estaba ocupada en su enamoramiento y había olvidado a su hijo. Un día que Marco iba al restaurante de su escuela, pero para él no había comida. La directora de la escuela no se demoró en responder: Marco, mejor vaya consiguiendo dónde vivir, su mamá hace mucho tiempo no manda plata para su sostenimiento y así no lo podemos tener. El preadolescente de baja estatura y piel trigueña se puso furioso. Su cabeza empezó a hervir y sus manos se empuñaron con la misma intención y fuerza que cuando llega al coro de una canción despechada. Si no hay comida para mí, entonces no hay comida para nadie, gritó. Luego de estas palabras vociferadas con rabia, Marco tomó el mantel de la gran mesa principal de comida y tiró al suelo los platos, que ya estaban dispuestos para el almuerzo. La sopa de letras con arroz y espaguetis quedó en el suelo sucio de aquel internado. Marco salió corriendo con la sangre aún en la cabeza y fue ahí cuando decidió escapar de aquel lugar. Era de noche y Marco se encontró solo en las calles empedradas de la internacional y visitada Cartagena. Caminó solitario, sin dinero y sin más ropa que la que llevaba puesta, y con un hambre jamás sentida. Marco no tenía a dónde ir, así que recorrió toda Cartagena y aprovechó cada oportunidad para cantar y ganar algunos pesos. Ya llevaba durmiendo un par de días en la calle y las cosas no parecían cambiar. Marco anduvo las calles de la heroica rebuscándose como podía. Era ayudado por algunos buenos samaritanos que le tenían cierto aprecio. Luego su familia volvió a saber de sus andanzas y parrandas en Cartagena y lo hicieron ir nuevamente. Su vida cambió cuando Chico Cervantes, integrante de los Corraleros de Majagual, lo descubrió y fue a hablar con su mamá para llevarlo a las disqueras de Medellín y hacer despegar su carrera. Sin embargo, pronto toda aquella ilusión se desvaneció.
En ninguna disquera les prestaron atención y pronto Chico Cervantes se esfumó de su vida, una vez más había sido abandonado y empezó a deambular las calles sin un peso, cantando en las calles de la ciudad de la eterna primavera para ahogar sus penas. Una noche fue preso por los retorcijones de hambre en su estómago, vio llegar a Tulio Viñas, viejo amigo de andanzas. Tulio le comentó que vivía con una tía y Marco aprovechó la oportunidad para pedirle quedarse en la casa de su tía. Tulio le respondió que debía preguntar y que al día siguiente le daría una respuesta. Lo esperó con ansias, con un pedazo de pan vio casi caer la noche y de repente vio llegar a Tulio corriendo. Allí Heráclita, aunque sin muchos recursos, lo recibió muy bien y le ofreció techo y amor. Marco comenzó a buscar alguna oportunidad en las disqueras de Medellín, en una oportunidad se presentó en Discos Victoria, allí tuvo pánico escénico e interpretó que quiere esa música esta noche, aunque lo hizo bien le recomendaron dedicarse a otra cosa, la rabia y la impotencia se apoderaron de él. Tulio Viñas para animarlo tuvo la idea de conseguir una grabadora, y llevar los cassettes grabados a las estaciones de radio. Así fue como luego de grabar se dirigió hacia Radio Ritmos y presentó su cassette, allí escucharon el tema y les gustó, pero él tímidamente dijo que lo había grabado un primo. Ellos le pidieron traer a su primo, así que el día siguiente fue a decir la verdad, allí le hicieron entonar la canción que había grabado, Bellos Recuerdos. Luego hicieron la grabación oficialmente y Marco no lo podía creer, derramó un par de lágrimas y se fue sumamente feliz y agradecido. Marco empezó a inmiscuirse en las tertulias, en cuanto evento musical había en Medellín, a llevar serenatas. Allí hizo su principal escuela musical. Un día una de sus grabaciones llegó Alfonso Lizarazo y este lo invitó a participar del Club del Clan, una propuesta de show musical que buscaba impulsar nuevas estrellas de la canción. Allí pudo grabar su primer LP de 45 revoluciones, y fue instruido para mejorar su voz, y ciertos detalles para hacer su cantar algo más comercial. Sin embargo, luego de aquel suceso cayó de repente en un stand-by en su carrera musical y sus temas no volvieron a sonar más que en sus recuerdos. Marco optó por empezar a ir a diario a Discos Fuentes, se ofrecía para cargar cables, instrumentos, cualquier cosa con tal de estar cerca de la escena musical. A pesar de que el portero de Fuentes lo despreciaba y no le permitía ingresar. Su insistencia dio resultados, lo empezaron a invitar cuando hacían falta coros. Y ya le permitían entrar a ver las grabaciones y el estudio de Fuentes. La suerte le sonrió cierto día cuando el cantante del Sexteto Miramar, el cartagenero Johnny Moré, exhausto, dice a sus compañeros de orquesta y técnicos de grabación que no puede seguir cantando. Los músicos comenzaron a guardar los instrumentos y un músico le dijo: «Tírese ese número, Marco. Usted puede», y Marco dijo: «Yo me la sé. Si quieren, se las canto ya». Se refería a que quiere esa música esta noche. Algunos de ellos se burlaron, pero fueron cediendo de a poco, llevados en parte por la curiosidad de que podría ser capaz aquel pequeño intrépido de voz chillona. Para sorpresa de todos, la grabación salió en el primer intento. Los músicos fueron incluso regañados por algunos directores de Fuentes, pero al escuchar la grabación, decidieron poner el tema en el lado B. La voz de Marco gustó tanto, que la canción se convirtió en el éxito de ese sencillo promocional. Además de esto, en las radioestaciones era la canción del momento, de la que la gente hablaba en la calle, en los bares, en las casas. Lo demás es una historia que ya les hemos contado. Queríamos contarles esta parte de la historia que reflejó la vida de un hombre que no amaba nada más en el mundo que la música, que tal vez estaría dispuesto, como muchos artistas, a vivir en la calle para hacer lo que ama, a una costa de muchas necesidades. Alzate. Jorge Andrés Alzate Ríos, cuyo nombre artístico es Alzate, nació en Colombia en el seno de una familia cuya vida giraba en torno al servicio humanitario. Sus padres, don Jorge y doña Gloria, eran misioneros cristianos que dedicaron sus vidas a ayudar a comunidades marginadas, incluso en medio del auge del narcoterrorismo en los años 80 y 90.
Su hogar, ubicado en una zona de alta conflictividad social, no era una casa común, funcionaba como clínica improvisada, farmacia comunitaria y refugio para desplazados. Desde niño, Jorge aprendió que la solidaridad era un deber. Los juguetes de su infancia no eran carros o pelotas, sino sillas de ruedas y muletas que usaba para jugar con sus hermanos en los pasillos de su casa, mientras su familia atendía a enfermos de tuberculosis, víctimas de violencia o personas sin hogar. Nuestra vida era un ir y venir de rostros sufrientes, relata. Aunque admiraba la labor de sus padres, la pobreza extrema marcó sus días. Recuerda vívidamente las lágrimas de su madre al servir un caldo de papa como única cena, o las noches en que su padre regresaba temblando de fiebre tras rescatar jóvenes de las garras de las drogas, arriesgándose a amenazas de muerte de grupos armados. El terremoto de enero de 1999 en el eje cafetero de 6.2 grados en escala de Richter fue un punto de inflexión. Miles murieron, ciudades como Armenia quedaron en escombros, y su familia, ya de por sí vulnerable, abrió las puertas a damnificados. Vivíamos entre lágrimas y escombros, pero mi padre decía, si no ayudamos nosotros, ¿quién lo hará?, cuenta. Aún así, la escasez de alimentos y el miedo a nuevas réplicas los mantenían en vilo. Un episodio traumático le ocurrió a su padre cuando Jorge tenía 12 años. Fue secuestrado por desconocidos y llevado a un lugar oscuro en Santo Domingo, un barrio peligroso de la ciudad. Pensé que moriría allí. Solo atiné a orar con todas mis fuerzas, confiesa. Milagrosamente, logró escapar, un evento que reforzó su fe y su determinación de no dejarse vencer por el miedo. En 2006, con 22 años y un billete de $100 escondido en su zapato izquierdo, Alzate emigró a Estados Unidos. Su meta era estudiar aviación para financiar su verdadera pasión, la música. Sin embargo, la realidad fue una sucesión de golpes. Al llegar a Los Ángeles, descubrió que su inglés básico no era suficiente para comunicarse. Me sentía analfabeta, admite. Pronto, el sueño se convirtió en pesadilla. Sin hogar, durmió en bancas de parques, estaciones de autobús y bajo puentes durante meses. En esos tiempos en las calles de un país foráneo pasaba hambre, comía de contenedores de basura de restaurantes de lujo, donde recolectaba sándwiches con nombres que no podía pronunciar. Sin embargo, en medio de ese vacío, Juan Felipe sintió algo que le dio fuerzas para seguir adelante. Fue en ese instante de incertidumbre cuando, a pesar de no tener dinero ni recursos, decidieron dar un paso más. Con lo poco que tenían, grabaron la canción Maldita Traición, una obra que significaba mucho más que una simple grabación, representaba el honor, la lucha y la determinación para no rendirse. A pesar de que no había dinero para seguir promoviendo la canción, algo cambió. Por primera vez en años, empezaron a recibir atención de las emisoras. Fue como si un rayo de esperanza iluminara sus vidas. La gente empezaba a notar su música, y no solo los cercanos, sino personas fuera de su círculo familiar, quienes se mostraban emocionadas por su propuesta musical. El éxito no llegó de inmediato, pero ese momento fue crucial para comprender que, aunque la lucha hubiera sido larga y llena de sacrificios, había valido la pena. Jorge Andrés había pasado de estar a punto de rendirse a ser reconocido por su música. Fue el comienzo de lo que, con el tiempo, se convertiría en una carrera llena de logros, pero también de sacrificios y momentos difíciles. En ese punto, Jorge Andrés comprendió que, aunque los logros materiales llegaron, el verdadero valor estaba en no perder nunca la esencia de su sueño. Es increíble cómo, a pesar de la ausencia de apoyo de empresarios, medios y otros recursos, Jorge Andrés y su hermano lograron sacar adelante su música. Esa etapa de recorrer las calles, repartir discos y tocar en cantinas, sin ver el reconocimiento inmediato, fue una prueba de resistencia y determinación. Pero al final, su sacrificio y dedicación valieron la pena, y la canción Maldita Traición se convirtió en un éxito, con millones de vistas en Internet.
Jon Alex Castaño. Jon Alex Castaño, conocido como el Rey del Chupe, es una figura destacada en la música popular colombiana, pero su camino hacia el éxito ha estado lleno de dolor y dificultades. Nació el 13 de abril de 1981 en Itaguí, Antioquia, en una humilde casa donde una partera atendió su nacimiento. Su madre, trabajadora en un hotel, lo cuidaba en una caja de cartón bajo la recepción mientras hacía turnos para sostenerlos. Nunca conoció a su padre, un hombre con problemas legales que terminó en la cárcel y que nunca estuvo presente en su vida. Su madre, al buscar una vida mejor, se trasladó con él a Belén de Umbría, Risaralda, e inició una nueva relación. Sin embargo, las diferencias religiosas y el maltrato del padrastro complicaron la convivencia. Desde muy pequeño, Jon Alex sufrió castigos físicos y vivió en medio de carencias económicas. Era el mayor de 3 hermanos y sentía la responsabilidad de protegerlos. Su familia enfrentaba muchas limitaciones. Pedir cuadernos o zapatos prestados era parte de su vida, un lujo como un televisor era inalcanzable para su familia, por lo que recuerda haberse dirigido a la casa de un vecino para ver un programa que le apasionaba, Supercampeones. Sin embargo, la vecina les cerró la ventana y les negó el acceso al espectáculo. Este episodio marcó a Jon Alex, quien decidió trabajar incansablemente para comprar un televisor. En un intento por comprar uno con su propio esfuerzo, trabajó recolectando café y haciendo otros oficios para reunir 23.000 pesos. Logró comprar un viejo televisor en la Virginia, pero su padrastro le dio una paliza brutal al enterarse. Fue entonces cuando, harto del maltrato, se armó con un machete y enfrentó a su padrastro, exigiendo que no volviera a golpearlo. Después de este hecho, la tensión en casa llevó a que lo enviaran a vivir con una tía, pero allí fue tratado como un extraño, como un recogido. Esa etapa fue muy dura para él, pues no sentía cariño ni pertenencia. A los 10 años volvió a quedar en la calle, sin hogar y vestido solo con una pantaloneta. Esa experiencia lo empujó a sobrevivir en un entorno peligroso, donde la violencia, las drogas y el abandono eran constantes. En medio de todo eso, encontró en la música, especialmente en su guitarra, una forma de resistir y expresar su dolor. Vivió situaciones extremas, robó para comer, consiguió un arma por respeto en el barrio, y se vio envuelto en peleas y amenazas. Las cicatrices en su cuerpo son prueba de los momentos difíciles que atravesó. En una ocasión, se encontró con una de sus víctimas de robo, y ésta solo quería una foto con él, reconociendo su transformación en artista. A pesar de haber salido adelante, el pasado lo persigue, ha perdido amigos, siente tristeza por su juventud turbulenta y aún teme por su seguridad. Años después, regresó por un tiempo a casa, reencontrándose con su madre. Estaba delgado y golpeado por la vida, pero con un sueño claro: convertirse en cantante. No se quedó mucho tiempo, pues sentía que su camino estaba en otro lado. Empezó a trabajar en lo que fuera, mesero, repartidor, siempre con su guitarra al hombro. Su talento lo llevó a cantar en buses y busetas de Pereira, donde pronto se destacó como trovador y empezó a ganar dinero y reconocimiento. En ese tiempo conoció a Hernán Darío Hernández, quien le propuso trabajar juntos, aunque Jon Alex inicialmente rechazó la oferta porque le iba bien cantando en el transporte público. Un día, mientras hablaban, le contó sobre su primera ruptura amorosa, y de esa experiencia nació su primer éxito, Déjala que se vaya, compuesto por Hernán Darío. Un día luego de una noche de mucho licor con sus amigos, Jon Alex se montó en el transporte público y en la emisora empezó a sonar su canción. Según el artista, de la emoción, el guayabo que tenía desapareció al instante. Nadie en el bus sabía que aquel hombre ebrio que había subido al transporte era el cantante de aquel tema que ya empezaba a ser un éxito. A partir de ese momento, la carrera musical de Jon Alex Castaño despegó con fuerza. Sus canciones se convirtieron en éxitos y comenzó a ser reconocido en toda Colombia como un destacado artista de música popular.
Su estilo único y su pasión por la música resonaron con la gente joven y también con las generaciones mayores. Ese mismo joven que cantaba gratis y repartía discos en la calle es hoy uno de los más cotizados en su género y cobra 120 millones de pesos por evento. Arelis Henao. Arelis Henao nació en un entorno rural de Antioquia, Colombia. Desde muy pequeña vivió en condiciones de extrema pobreza, durmiendo en esteras o compartiendo el suelo con sus hermanos. Residió en veredas como Tesorero, Sabana Larga, Nutibara y posteriormente en el sector del Picacho, en Medellín. Su familia no contaba con recursos, su madre vendía empanadas, sus hermanos recogían basura, y su padre estuvo ausente durante un periodo prolongado. A temprana edad, Arelis Henao manifestó su deseo de ser cantante. A pesar de los comentarios negativos de su padre, quien creía que solo los ricos podían dedicarse al canto, ella mantenía su decisión firme. Participaba en festivales escolares y eventos populares desde los 5 años. Vivía atraída por la música, dormía junto a la radiola mientras su hermano jugaba y desde entonces comenzó a vincular sus emociones con las canciones. En su adolescencia, fue elegida como candidata de las festividades de su pueblo. Durante el desfile usó un traje que no le agradaba, pero que fue exigido por el comité organizador. Este evento fue observado por un hombre perteneciente a un grupo armado ilegal, quien se obsesionó con ella. A partir de ese momento comenzaron los acosos, cartas, amenazas y citaciones en lugares específicos. El padre de Arelis reaccionó con violencia al enterarse de que su hija desfilaba con ese atuendo, interrumpiendo el evento con un machete. Con el paso del tiempo, las amenazas se intensificaron. El grupo armado la citó mediante boletas, una de ellas con tono intimidante. Tras advertencias directas a su madre, Arelis decidió huir a Medellín. Allí vivió en una pieza prestada durante un año, trabajando como planchadora. Luego alquiló una pequeña habitación donde aprendió peluquería. Volvió a su pueblo en 1995 con la intención de ejercer ese oficio, pero la amenaza persistió. Recibió una segunda boleta del grupo armado y decidió regresar nuevamente a Medellín, donde nadie quiso brindarle posada ni ayuda. En enero de 1996, tras considerar que el peligro podría haber pasado, regresó a su pueblo. Allí fue interceptada en su casa por 2 hombres armados. Arelis pidió permiso para trabajar un domingo en su peluquería, y los hombres accedieron. Ese día fue clave para planear su huida. Durante una jornada de trabajo, se encontró con una clienta que, al escuchar su historia, le proporcionó el contacto de un familiar en Medellín. La mujer le sugirió esperar a que los hombres se embriagaran y aprovechar ese momento para escapar. Así lo hizo, viajó a Frontino y luego a Medellín, donde la esperaba su tío. Su familia también logró escapar y reunirse con ella. Después de esa experiencia, Arelis Henao retomó su vida en Medellín. Vendía libros puerta a puerta en barrios como Aranjuez. Para lograr ventas, fingía representar a la Secretaría de Educación, realizando encuestas simuladas y ofreciendo libros de acuerdo con las necesidades que observaba en las familias. No obtenía suficientes ingresos, pero se mantenía con ese trabajo. Dormía poco, caminaba largas distancias y sufría rechazos constantes. En 1996 grabó su primer cassette, pese al no contar con medios económicos. Fue con la ayuda de su esposo, quien también había sido desplazado por la violencia. Ambos vivían en condiciones precarias y su dieta se limitaba a alimentos económicos. Arelis decidió llevar su música a emisoras radiales. La calidad del audio no era buena y fue rechazada en múltiples ocasiones, pero no se detuvo. Compró una grabadora de segunda mano para que su música pudiera reproducirse con mejor sonido en las estaciones. En una de esas emisoras, le permitieron dejar su canción, Por mis hijos. Poco después, comenzaron a llegar llamadas preguntando por la autora de esa canción.
El jefe de la emisora le dio otra oportunidad, y con el tiempo, Arelis Henao empezó a hacerse conocida en el circuito de la música popular. Arelis no contaba con estudios formales, pero asumió funciones de producción, logística y relaciones públicas en eventos musicales. Fue parte de la organización de festivales como el Festival Nacional de la Música Popular en Medellín. Su conocimiento empírico y determinación la llevaron a ocupar roles clave en la emisora, y su trabajo constante la acercó a figuras importantes del medio. En 1997 tuvo la oportunidad de participar en una audición organizada por una disquera mexicana. Aunque su presentación fue bien recibida, posteriormente recibió una propuesta sexual de parte de un músico vinculado al evento. Arelis rechazó la insinuación y se retiró del proceso, reafirmando que no sacrificaría su integridad por un contrato. A lo largo de los años, Arelis fue consolidando su carrera mediante estrategias de base. Recorrió pueblos con sus propios cassettes, confiando en que los dueños de tiendas o cantinas los reproducirían. En muchas ocasiones recibió ayuda económica para costear los pasajes. La piratería, lejos de perjudicarla, ayudó a que sus canciones se popularizaran entre los oyentes. Uno de los puntos de quiebre fue el lanzamiento de su canción, Señor Prohibido, en Cúcuta en 2008. Con ayuda de Mauricio Trujillo, su música logró difusión en esa ciudad, que más adelante se convirtió en uno de sus mercados más importantes. Arelis siempre reconoció el papel clave que jugaron los locutores, técnicos y promotores que creyeron en su talento. A pesar del crecimiento profesional, Arelis también enfrentó dificultades personales. Su esposo fue encarcelado durante un tiempo. Además, en una gira hacia Costa Rica, casi fue víctima de una operación ilegal de contrabando. Sospechó de un paquete que debía transportar y decidió abstenerse, lo cual evitó su involucramiento en una situación judicial. Posteriormente fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Su salud se vio comprometida, pero priorizó seguir trabajando. Antes de ser operada, asistió a una entrevista con J. Mario Valencia y a un concierto con Ana Gabriel, cumpliendo 2 metas personales antes de entrar a cirugía. Después de la operación, una infección generó dolores intensos que la obligaron a depender de su familia para movilizarse. Tras oraciones y apoyo familiar, el dolor desapareció repentinamente al día siguiente. Consideró este evento como una intervención divina. Luego de recuperarse, reorganizó su equipo de trabajo y relanzó su carrera con un nuevo enfoque profesional. Años después, grabó 16 canciones con el Mariachi Vargas y recibió reconocimiento de Vicente Fernández. Ella ha sido crítica del machismo en el medio, pero asegura que el verdadero reto fue la falta de dinero, no el género. El público femenino ha sido fundamental para su carrera, especialmente las madres cabeza de hogar, a quienes considera su base. También ha reflexionado sobre los cambios en la industria musical con la llegada de las redes sociales. Aunque reconoce su valor, afirma que en sus inicios la promoción se hacía viajando de pueblo en pueblo con copias físicas, algo que exigía esfuerzo constante. Arelis Henao considera que su vida ha sido una serie de decisiones en momentos límite. Rechazó la violencia, resistió el acoso, evitó atajos inmorales, y enfrentó enfermedades graves sin dejar de trabajar. Su historia es la de una mujer que sobrevivió al conflicto armado, al desplazamiento forzado, a la exclusión económica y a las limitaciones del sistema musical, para luego construir una carrera basada en esfuerzo propio, con la música como único respaldo y con la fe como eje fundamental de su vida. Hoy es un símbolo de resiliencia y un testimonio vivo de que la mujer, que en la sociedad colombiana sufre tanto a causa del machismo, la discriminación y la difícil situación de tener que imponerse a la violencia reinante en el país. Gracias por ver nuestro contenido, déjanos en la caja de comentarios qué recuerdos tienes de este gran artista, danos tu like, y suscríbete si te gusta el contenido. Nos es de mucha ayuda para seguir recordando los artistas del ayer.